video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Alberto Guzmán Cortés. Soy doctor en psicología en el área de neurociencias de la conducta. Soy profesor e investigador de tiempo completo aquí en la Escuela Superior de Actopan, adscrito a la carrera de la licenciatura en psicología e imparto los módulos de procesos psicológicos básicos en el segundo semestre, programas de rehabilitación conductual en el octavo semestre y seminario de tesis 2. Este tema que el día de hoy les voy a compartir es acerca de una situación en específico que se llama la conmoción cerebral en el deporte. Digamos lo que es una temática relativamente nueva, ya que se trata de un tema de actualidad que anteriormente no había sido estudiado o falta muchísima investigación todavía por desarrollarse. Es de gran interés para todos los profesionales del área de la salud, en especial para psicólogos, psicólogas, médicos y gente que está relacionada al ámbito de la salud mental. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en una alteración neurológica de tipo transitorio que se presenta por fuerzas biomecánicas durante el ejercicio de alguna práctica deportiva, ya sea a nivel amateur o bien a nivel profesional. Quizás el ejemplo con el que estaremos más relacionados es en el caso del boxeo, que es la imagen que aquí les presento, donde uno de los dos peleadores queda noqueado o queda inconsciente a causa de los golpes que su adversario le propinó. De hecho, una de las características de este deporte es tratar de causar la mayor cantidad de daño posible al oponente mediante golpes en la cabeza o en algunas partes del cuerpo, aunque generalmente se presentan en la cabeza. Quizá el tema se empezó a popularizar o se hizo un tanto famoso gracias a una película que salió recientemente, donde se trata esta situación de una patología relacionada en jugadores de fútbol americano, donde la temática que se veía era que los jugadores de fútbol americano, aún siendo jóvenes y aún siendo deportistas, empezaban a tener problemas de tipo cognitivo, problemas en procesos psicológicos como es la atención, la memoria o cuestiones aún más complejas como aquellas que llamamos las funciones ejecutivas, la capacidad para tomar decisiones, para resolver problemas, para planificar. Ellos empezaban a presentar dificultades relacionadas a estos procesos y que estaban en gran medida relacionados al ejercicio o a la práctica deportiva, a las múltiples contusiones que ellos tenían en la cabeza. Una definición concreta acerca de qué es la conmoción cerebral sería la siguiente. La conmoción cerebral es definida como un proceso fisiopatológico que afecta al cerebro inducido por fuerzas biomecánicas. Se caracteriza por el deterioro inmediato y transitorio postraumático de la función neurológica y puede ser a consecuencia de un golpe directo en la cabeza o en otra parte del cuerpo, con un impulso que se transmite a la cabeza. En otras palabras, puede ser el resultado ya sea de un golpe directo, con el contacto que se hace de jugador a jugador, como en el caso del fútbol soccer o del fútbol americano, o en el caso de un golpe directo a la cabeza, en el caso de los practicantes de ciertas artes marciales o deportes que implican golpes a la cabeza, o a través de un golpe que quizás no es directamente a la cabeza, pero cuya fuerza por un efecto biomecánico se transmite a la cabeza. Y aquí vemos algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo este golpe. Recordemos que el golpe sucede en la superficie craneal, sin embargo la fuerza se transmite directamente al cerebro y por efectos de inercia el cerebro continúa en movimiento y tiene una acción de golpe y contragolpe. Es decir, resulta afectada tanto la zona donde se genera la contusión como la zona contraria al sitio de la lesión.
Y de ello va a depender el tipo de alteraciones que se presenten, es decir, ante golpes de naturaleza frontal o lineal, las secuelas van a estar, por ejemplo, en los lóbulos frontales o bien en el lóbulo occipital. Y ante golpes cuya naturaleza es de tipo rotacional, como podría ser golpes circulares en el área temporal, las secuelas van a estar relacionadas al lóbulo temporal. En otras palabras, diríamos que los procesos que más se ven afectados ante estos casos de lesión son aquellos que dependen tanto de la zona frontal del cerebro, las funciones ejecutivas, hablando concretamente, como aquellos que dependen de la zona temporal, la memoria. ¿A qué se deben estas alteraciones? Pues se deben a cambios en los niveles de glucosa, en los niveles de oxigenación al cerebro y en los cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, se genera un desbalance en estos tres parámetros. Acá lo vemos en una gráfica y vemos cómo después de una conmoción cerebral la glucosa aumenta, la demanda de glucosa aumenta, mientras que el flujo sanguíneo y el metabolismo del oxígeno disminuye. Estas alteraciones que se producen en la conmoción cerebral están relacionadas a la falta de desbalance en tres parámetros. El primero sería la demanda de glucosa, la cual aumenta. También vemos que el flujo sanguíneo cerebral disminuye y el nivel del metabolismo también disminuye. Esta situación tarda aproximadamente 7 días en resolverse por sí solo. Desafortunadamente, los deportistas muchas veces están sometidos a entrenamientos continuos y no tienen la capacidad de recuperarse totalmente del evento. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones, antes de que haya una recuperación total, ya el deportista está nuevamente entrenando y esto hace que él se vuelva más susceptible a sufrir una segunda conmoción cerebral. Después de haber sufrido una primera conmoción cerebral, el porcentaje o la probabilidad de sufrir una segunda conmoción cerebral aumenta significativamente. Y en caso de sufrir un evento más, pues estas probabilidades todavía van creciendo en gran medida. Es por ello que se ha hablado de distintas características de esta misma temática. Por un lado tenemos los mecanismos de lesión, y por otro lado tenemos esta condición que se le conoce como el síndrome postconmocional. En esta situación, los síntomas tardan más tiempo en resolverse. Son aquellos casos en donde la sintomatología no se resuelve en los 7 días que había comentado, sino que se prolonga durante más tiempo, incluso durante semanas o meses. A esta condición se le conoce como síndrome postconmocional. ¿Cuáles son estos síntomas? Estos síntomas incluyen características de tipo cognitivo, características somáticas y cambios en la personalidad. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a nivel somático, la persona evidencia la presencia de zumbido en las orejas, visión borrosa, siente como que está mareado, náuseas, vómito. En otros, a nivel cognitivo, se presentan alteraciones, por ejemplo, en procesos como la atención, siente que su atención es más dispersa, o siente que su memoria también no es tan buena como anteriormente, o siente enlentecimiento, que los procesos van más lento. A nivel ya de la personalidad, se presentan fallas como irritabilidad, donde la persona se siente más explosiva o más irritable, que cualquier situación le causa enojo. Y estos síntomas, cuando no se resuelven, es la condición que se conoce como el síndrome postconmocional. Anteriormente les había señalado que cuando sucede una segunda conmoción en el periodo de resolución de la primera, a esta condición se le conoce como el síndrome del segundo impacto, que va dejando secuelas mayores, porque estos síntomas, en vez de resolverse por sí solos o rápidamente, tardarán más tiempo en resolverse.
Es por ello muy importante esta temática, ya que a la larga se genera una condición que es conocida como la encefalopatía crónica traumática, que es o ya sea el resultado de múltiples conmociones cerebrales o el resultado de múltiples golpes que sin ser conmocionales están continuamente llevándose a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya sea que un deportista durante su vida, durante su trayectoria deportiva, haya sufrido uno o más eventos conmocionales, o bien que por la misma práctica del deporte haya sufrido múltiples golpes, como en el caso del fútbol soccer, donde los deportistas continuamente tienen que estar cabeceando un balón, que se ha señalado que hay la posibilidad de alteraciones de este tipo, como es la encefalopatía crónica traumática. Esta ya es una condición donde ya existen alteraciones no solo a nivel funcional, sino también a nivel estructural. Ya existen alteraciones como la presencia de dilatación ventricular, atrofia cortical, pérdida del volumen de la sustancia blanca, la presencia de una condición que es conocida como el cavum septum pellucidum, entre otras. Y aquí vemos una imagen donde vemos algunas de las alteraciones que se han reportado y una comparación tanto en el cerebro de una persona normal como en el cerebro de un deportista, en el caso concreto de un deportista de fútbol americano afectado por esta condición. Y aquí vemos todas las condiciones que ya les había señalado acerca de cambios estructurales. ¿Cuál es la situación con esto? En la actualidad existen una serie de medidas desarrolladas a partir de los conocimientos que se han generado en la psicología y en las neurociencias, que nos permiten la posibilidad ya sea o bien de prevenirlo, o en el caso de los deportistas que ya han estado o que ya sufren esta condición, de rehabilitarlos. Por un lado, la prevención está enfocada a la parte del diagnóstico neuropsicológico, una serie de medidas, de evaluaciones de forma objetiva que nos permiten señalar cómo es el perfil o cómo está siendo el perfil cognitivo de estas personas y señalar si en algún momento existen riesgos en sus procesos psicológicos. Pero ya cuando está instaurado las alteraciones, es posible rehabilitarlas gracias a un proceso que se conoce como la plasticidad cerebral. Y bueno, en algún otro momento retomaré este tema, ya sea de la evaluación neuropsicológica de los deportistas como de la parte de la rehabilitación cognitiva en el caso de estas alteraciones. Por mi parte es todo, es un gusto haber compartido con ustedes un poquito de esta temática y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.